Y así iniciamos un programa más de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, y nuestro patrocinador de todos los miércoles, Made in Argentina, Ezequiel o Candelaria, comida argentina y comida mediterránea. 702-642-1111, 702-642-1111, y está en el 5190 Sur Valley View Boulevard, Suite 100, Las Vegas, Nevada, 89118. Saludamos a Pablo Rodríguez, su dueño. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes. Este es el segundo miércoles porque la gente lo ha pedido. Pero voy a comenzar con algo que es importante. Por coincidencia de la vida, me puse a hablar con una niña de 18 años, quien es mi hija. Y me preguntó qué pensaba de los políticos. Nunca pensé que me lo iba a hacer esa pregunta. Tal vez porque ella en un futuro tendría alguna aspiración o quisiera participar en uno de estos grupos que anexan a los jóvenes para reclutarlos para el futuro, en Estados Unidos, me supongo. Y tal vez fue la pregunta más difícil de responderle a un chiquillo de 18 años que aparentemente uno cree que no está preparado para refutar o discrepar con el padre o con el amigo que le pregunta ¿qué hacen los políticos? Los políticos son unos seres humanos que cuando están en las elecciones dicen cosas que saben que no van a poder ser. Eso es una definición clara. Inclusive hay un libro que se llama Qué fácil es ser candidato, lo difícil es ser presidente. Qué buen título, lo habría que comprarlo. Entonces, eso implica que el político, el que realmente se cree político, no sirve, sino que se sirve. Y cuando las estructuras de poder lo único que hacen es manejar gremios y grupos pequeños a costilla de las grandes mayorías de lo que pasa. Qué cruel este comentario, dirían algunos que están dedicados a esta temática, porque está hablando mal de quienes estamos en la función pública, porque son los que tienen, por lo que están en la función pública. No, nos ha mostrado la realidad latinoamericana, que cada día más en encuestas que se hacen, los peores ubicados son ellos, los políticos. Tanto es así que Barómetro Latino, casi se llama esta encuesta que da para toda Latinoamérica, demuestra unas escalofriantes cifras en Perú, en Ecuador, en Colombia, lo que está pasando en Argentina, en Chile. A donde quiera que usted le vea, el pueblo está casi que ya enseñándose a este tipo de sofismas, porque realmente no creen en nadie. Y llegamos a la conclusión triste de que vivimos en una sociedad en crisis. Vivir en una sociedad en crisis por la crisis, valga la redundancia, de desconfianza a las instituciones, es comenzar a patinar en el hielo, es llegar al abismo o morir en vida. Eso es lo que está pasando en Latinoamérica. La situación de Perú con Pedro Castillo es gravísima. En Perú desde el 2016 hemos tenido a algunos presidentes sacados. Kuczynski, después vino Vizcarra, que lo traiciona a Kuczynski,
dice que la traición se come como un plato con venganza fría, algo así. Hay un lema. Después de Kuczynski, después de Vizcarra, que no tuvo mucho tiempo, vino Merino, presidente Merino, no tuvo ni 24 horas, y de ahí vino Sagasti. Hoy, mañana se cumple un año de la posición de Pedro Castillo, y la situación es tan grave, que se está hablando de la destitución del presidente, pero la primer vicepresidenta de Castillo, si es elegida presidente, automáticamente la van a sacar porque tiene juicios en contra de ellos. Esa es la inestabilidad política de Latinoamérica. En el Ecuador tuve el desagrado, pero porque es mi profesión, de escuchar 109 discursos. Escúchese bien, los escuché. Me quedaba tarde y los escuchaba. En donde todo el mundo se agredía y se acusaba, y en donde todo el mundo decía que el gobierno anterior era mejor que el de aquí. Pregúnteme si uno de esos políticos dieron alguna solución. Ni uno. Entonces, y si me pongo a nombrar lo que pasa en Latinoamérica, este programa no tiene fin. La realidad es que peor que la crisis económica, peor que la crisis política, es la crisis de la desconfianza. Porque usted no confía ni en la policía, ni en las instituciones, ni en los militares, ni en la iglesia, ni en nada. Y cuando nuestros pueblos no creen en nada, es terrible para una sociedad que camina sin que haya alguien a donde uno pueda acercarse y buscar alternativa a las graves soluciones que tienen. Pónganse por lo menos un minuto y no piensen en servirse. De vez en cuando sirvan, ayuden, cooperen, busquen soluciones. No importa si el gobierno anterior fue mejor o peor. Ya no le sigan dando la espalda a los países. Ayuden a los países. Busquen soluciones. A mí alguien, Mónica Astrid, me dijo: ¿tú algún día que vayas a tu país será candidato a alguna cosa? Me lo preguntaron la semana pasada, por cierto. Yo le dije: no, porque donde yo participo pierdo. Y pierdo porque digo la verdad. Y pierdo porque de pronto no pienso como político. Pienso como un ciudadano que he visto cómo cada día nuestra gente es defraudada. Los políticos tienen dos navidades. El día que van a participar y a las elecciones es la peor Navidad que le damos a los pueblos. Porque la Navidad del 24 de diciembre es comercial. La Navidad de acá es una Navidad de mentira, argucias y cosas negativas para él. Sé que hay políticos nobles y honorables. Sé, pero a veces es difícil encontrarlos. Es duro saber quiénes son. Buenas noches, Edwin Saldarriaga. No crea que me gusta hablar de los políticos, pero de vez en cuando un político vaya a su puerta de su casa, pregunte: ¿qué has hecho por nosotros? Dime 2 leyes que nos haya favorecido. Dime 3 cosas que nos hayan ayudado. Eso, pregúntele. Si no le responde, no le den el voto. Vayan a votar. Voten por el que usted quiera hacerlo, pero que de alguna u otra manera llene sus expectativas. Y si ya no la llena, no caiga en ese problema. Bien, me iba a tomar a hablar el tema de inflación, pero a la pregunta de mi hija, que me debe estar escuchando, ahí está la respuesta, que se la dije antes, y que vine con eso que me rondaba en la cabeza, que iba a decir otro editorial, pero realmente lo que pasa en Latinoamérica es grave. Iba a hablar de la inflación porque estamos al 9.1. Yo no sé qué va a hacer el presidente Biden. Hoy se subió el 3/4% de la tasa de interés. Estamos 2.25. Si Biden y si el Partido Demócrata, si la administración demócrata no mejora esto, la paliza va a ser elocuente en las elecciones intermedias. Pero bueno, ya cada cual que se amarre o que se arrope con la sábana que más les pueda.
Esperemos que los candidatos que aquí en Nevada estén sean los mejores, cualquiera que sean, republicanos o demócratas. Voten por quien creen ustedes que les va a servir, que les va a ayudar y que se puede acercar. No voten por el que habla más bonito. A veces da miedo el que habla bonito, sinceramente. Astrid, abogada, buenas noches por su tiempo y su paciencia, pero perdón por extenderme en el comentario, pero no, buenas noches. Buenas noches. Gracias Edwin, por volver. y a todos los que me escuchan y nos escuchan ahora en estos momentos. Y Edwin, tengo que indicar algo excelente, lo que indicas de los políticos. Es bien difícil, no voy a decir que no hay políticos honrados y políticos buenos, el problema es que nos opacan los que no son buenos. Y nada más tenemos que mirar no solamente Centroamérica y América Latina. aquí también. No digamos, no entremos en ese punto. No, aquí también. Pero también, sí, aquí, y también hay que ir hasta más allá. Yo tengo gente de Afganistán. Yo tengo gente de Sri Lanka. Miren lo que pasó en Sri Lanka el otro día. Sí, la salida del presidente por golpe de Estado. Tenemos, el mundo está revuelto. No es que es exclusivamente de un Como área. le dije a mi hija abogada también, el poder embriaga, el poder es más que cualquier droga que haya. Eso es así. Con la cocaína de pronto vienen donde Mónica y Mónica los rehabilita. Buah, Pero yo sé que si viene aquí intenta. yo sé que si aquí viene Donald Trump o algún poderoso No, de que político, acá no venga, no se puede Sería rehabilitar. muy- Es acá no difícil venga, rehabilitarlo. Que acá Sería no muy venga. difícil, Esta casa está sería cerrada muy para el difícil. hombre. No, pero en verdad el político embriaga. El político se embriaga de poder y el poder es peor que cualquier droga. Es triste, sí. Bueno. Eso es cierto. Bien, buenas noches. Vamos a hablar de algunas temáticas que la gente nos está pidiendo, que son imperativas y que son necesarias de hablar. Hablemos algo de lo que nos quedamos corto, el TPS. Okay. Porque yo quisiera saber, cuando un tepeciano sale de los Estados Unidos por A, B, C, primero, la primera pregunta, ¿ese tepeciano tiene que pedir algún permiso especial? Sí. Anteriormente, y estoy indicando anteriormente, hace como unos años atrás, 2 años atrás, vamos a decir, se solicitaba así una salida, para un permiso para salir, y entonces la persona cuando regresaba se presupone que ya entraba de forma documentada, y eso lo que hacía es que le permitía ajustar, vamos a decir que tuviera un esposo o una esposa que los pudiera pedir, o un hijo, ¿verdad?, que los pudiera pedir, entonces hacían el proceso de ajuste. Eso lo pararon, sí, eso lo pararon, no sé si recuerdan, bueno, el caso es el Matter of ZRZC. Ese caso lo pararon para que no se pudiera hacer esa política de hacer, porque entendían de ajuste, porque entendían que al entrar aparenta ser que el proceso que se estaba llegando con los TPS no eliminaba la entrada de forma indocumentada. Entonces, ahora, recientemente, sacaron un nuevo, el caso que eliminó el que se pudiera ajustar es de Sánchez versus Mallorcas. El que sí ahora te permite, porque hubo una nueva decisión, y de hecho salió el 1 de julio del 22, en ese que les acabo de hablar, del Matter of ZRZC, donde lo que ahora van a hacer inmigración y USCIS es, en lugar de darte lo que te daban anteriormente, ese permiso para salir, era como una especie de parol, sí se te da el parol, pero con un documento que es el 512T, el I, la forma I, esta es la que hay que llenar cuando uno va a pedir salida, es la forma I-512T, porque con esa forma, cuando usted entra y se presenta a inmigración, es que hace el proceso de estar inspeccionado y admitido
qué es lo que requiere inmigración para usted poder llevar un proceso de ajuste. Y cuando esa persona sale, Ajá. cuando esa persona sale del país y vuelve a entrar, ¿reajusta su estatus? Cuando esa persona sale y entra, ya esa persona entró de forma documentada. No quiere decir que deja su TPS. Lo que hace es que si con el TPS exclusivo, como usted entró de forma indocumentada, y esto es para las personas que entraron de forma indocumentada, pues usted no podía ajustar a menos que usted no hiciera el proceso consular, que sería irse para afuera, hacer todo el proceso aquí. Había que pedirle un perdón porque usted entró de forma indocumentada, entonces se sale afuera a hacer el proceso consular, que es una cita en el consulado americano, en el lugar donde usted es su origen, ¿verdad? Y entonces ahí, una vez procesan eso, ellos ven que tiene usted el perdón aprobado y todo eso. En esa cita el oficial poncha, y ya una vez ponchado su pasaporte, usted regresa a los Estados Unidos ya como un legal permanent resident. Pero el problema es que mucha gente no quería, o es bien riesgoso uno salir. Y porque ¿quién te da la garantía que volvés a entrar? Exactamente. Porque te puede tocar un oficial de inmigración, antes hablábamos de eso, te puede tocar un oficial de inmigración Y puede ponerse a pedir cosas o más, Claro. o sea, surgir una situación particular que a lo mejor no se hubiese contemplado, y entonces usted tendría algún tipo de problema. Pero ya una vez cuando usted hace esa salida como TPS y con ese permiso y regresa y usted ha sido inspeccionado y admitido, ya usted el proceso de ajustar a través de una petición de un familiar, sea esposo o esposa o bien un hijo, ya usted lo hace dentro de los Estados Unidos, y el proceso también es más rápido porque lo está haciendo dentro de los Estados Unidos. Claro, entonces el TPS, por ejemplo, en cambio para los venezolanos, ¿cómo se está dando aquí? Porque el salvadoreño, el guatemalteco y parte de Honduras tienen TPS, ¿no? Aparte, sí, ¿y en Nicaragua tiene el TPS también? Si mal no recuerdo, tendría que chequear Claro, exactamente, claro. Pero sí sé que muchos de estos países se los están extendiendo. Ellos lo que hacen es que se los están extendiendo, y son una lista de países, o sea, no son solamente estos de acá. No, son 7 o 8 países. Ajá, hay unos cuantos incluidos. Entonces, pues sí, lo que hacen es que se los están extendiendo. Y lo último que lo recibimos la semana pasada, si mal no recuerdo, es que el TPS de Venezuela se lo extendieron. Ahora ellos lo tienen hasta en marzo, si mal no recuerdo, hasta marzo del 2024. Esto hay que aclararlo. Aquellos que están aquí, sí, esos son no los que vienen por la frontera. No es lo que están llegando, no es que van a solicitar de primera, es los que ya los tienen, es los que pueden extender, pues porque se supone que se les iba a vencer, si mal no recuerdo, creo que ahora en septiembre, y entonces lo que hicieron fue extendérselo por 18 meses. Es decir, automáticamente se lo extendieron hasta 18 meses, ¿no? 18 meses más. Entiendo que hay que aplicar, hay que aplicar. O sea, solicitar que, ¿verdad? Que usted sí está con eso, y aquí tengo el documento. Extensión del TPS por Venezuela, o sea que sí, se lo extendieron de septiembre 10, que era que se vencía ahora, hasta marzo 10 del 24. 18 meses más. 18 meses más. Así, el otro día, cuando viniste, traías algo que me quedó así después pendiente, ¿no? Ajá. Que creo que es importante. ¿Qué era que habías comentado que la persona que llegaba indocumentada y que tenía 7 años de vivir en este país, qué pasaba? Pues mire, lo que sucede es, Mónica, que bajó una noticia que aparentemente sometieron una propuesta, vamos a decir, es como un bill, o sea, una propuesta introducida por los demócratas de California, donde están pidiendo, o no tengo copia de la propuesta porque no ha bajado la propuesta completa, que
lo que haría es permitirle a los inmigrantes indocumentados aplicar por papeles, o sea, documentos migratorios, por algún tipo de estatus, y eso es lo que yo quiero ver, porque quiero ver la propuesta, cómo es que lo van a procesar. La noticia Espera. Para estar, después que han estado aquí 7 años en el país. Ahora, recuerden que al principio, hace bastante, casi yo diría, cuando estaba Biden en el proceso, estaban indicando que iban a ver cómo arreglaban, de qué manera podían hacer algo que ayudara no solamente a los DACA, sino también a las personas que llevaran aquí tiempo y que eran indocumentados, pero que llevaban muchos años aquí. Y entonces surgió, no tengo la propuesta aquí ahora mismo, pero sí me acuerdo que la leí, que decía que si tú llevabas te iban a dar X tantos años para que tú te hicieras legal permanent resident, de alguna, o sea, de las maneras que ellos entendían que se podían, y después de tantos años para que te convirtieras en ciudadano americano. Sí, claro. La noticia era básicamente que habían levantado una propuesta. Ajá. Pero de alguna u otra manera ellos saben que esa propuesta no va a pasar. Podría pasar en el Congreso porque tienen mayoría, sí, pero en el Senado iba a fracasar. Necesitan 60 votos. Esa es una de las situaciones, pero sí la levantaron ahora. Sí, la semana pasada. Ajá, y entonces, pues yo digo, hay que estar bien pendientes. Por favor. Y hay que, si tenemos manera de alguna forma u otra, presionar, ¿verdad? Como gente, ahora yo siempre digo, o sea, como mientras seamos muchos, nos escuchan. Totalmente. Pues tratar de ver, porque yo entiendo. ¿Por qué esa gente paga impuestos? ¿Por qué esa gente hace buena letra? ¿Por qué esa gente es trabajadora? Yo no estoy diciendo los que tienen causas criminales, Sí. pero la gente que vino acá a un día sin mexicanos, como la película, ¿no? Que tienen 3 trabajos, que educan a los hijos, que tienen hijos nacidos acá, creo que tienen derecho, ¿no? Sí. No, lo tienen y mucho. Exacto. Y de hecho, sí, lo último, ¿se acuerdan? Yo, si mal no recuerdo, creo que de la última amnistía, porque eso quizás podrían hacer algún tipo de amnistía o algún tipo de... Fue cuando Reagan, que se... 1986. Imagínate, Sí, que no era demócrata. Eso también leí. Que no era demócrata. Eso también leí, que hace tantos años... Que nunca pudimos saber por qué se le ocurrió hacerlo, ¿no? Necesitaban gente en el campo. Esa es una de las... Necesitaban gente en el campo, los famosos braceros. Ese es uno de los puntos. Claro, y hoy, me quedé pensando, ¿cómo se le ocurrió? hoy mismo estamos necesitando muchísima gente de trabajar. ¿Es cierto? Y eso es importante porque no tenemos una cifra realmente de cuántos trabajadores huéspedes podemos ampliar, porque hay miles y miles de trabajos. Una de las cosas en economía que dice que vamos a entrar en recesión, pero lo increíble de todo es que se generan de 300 a 400 mil trabajos por mes. Exacto. Y entonces dice, ¿cómo pueden entrar a una recesión? De pronto técnicamente en 2 trimestres se genera una recesión. Pero cuando hay 400 mil trabajos, ¿cómo podemos declarar una recesión con eso? Eso es así. Aunque hay una enorme inflación de 9.1, pero bueno, eso puede ir bajando. Sí. Sí, no, pero sí de que hay necesidad de trabajadores, de toda clase de trabajo. No estoy solamente hablando de los trabajos de campo. O sea, hay una necesidad grande de toda clase, inclusive de profesionales. Totalmente, maestros también. Sí, y maestros de otras áreas. Sí. Maestros y muchos doctores y enfermeras. Ajá, profesionales. Totalmente profesionales. No, Pero tendrían que abrirle vacantes a las de otros países, porque si no, los médicos y enfermeras que están entrando son todos de Filipinas. En los lugares médicos está lleno de filipinos, que no tienen ni siquiera que cotejar ni hacer ningún ajuste al título, entran directamente. Sí, eso tendría, pero ya entiendo yo que eso serían las evaluaciones que hacen USCIS y determinar, pero sí debiera ser para todos los países. Seguro, debiera ser para todos los países. Bueno, ya hablamos del TPS, ahora vamos a hablar de algo que es importante, la WA2 que quedamos en repetirlo para aquellos cubanos que nos están escuchando. ¿De qué se trata? Lo repetimos otra vez para que la gente sepa lo que estamos hablando. ¿Cuál es la WA2? Perdón, la 20...
Corríjame, tantas letras que yo Sí, veo. yo sé. Tú me estás hablando de cuando yo represento a una persona. Exactamente. Sí, yo sé. Ese es el G28. El G28. Vamos a hablar del G28 primero. Porque él me habla de un montón de números, Claro, y todo eso. Y mira, Hablemos del G28. Son páginas de páginas. Y qué bueno que le pregunto esto, porque hay mucha gente que va donde los notarios. Sí. Y esa gente puede que... el notario no lo puede representar legalmente. No, el notario no le puede llenar un G28, que ese es el documento que Inmigración, USCIS, le solicita al abogado para que lo represente a usted y para que USCIS pueda entender y darle la documentación que tenga de usted a ese notario. Sin eso no hay forma de que Inmigración suelte ningún documento, ni que usted tampoco pueda entrar con representado. Para ser representado, el abogado tiene que someter el G28. Y usted es el que firma el G28 indicando que usted autoriza al abogado a que lo represente. Ya, vamos a poner ejemplos. Si una persona cae en desgracia, lo agarra Migración, Migración sabe que él es el abogado que lo va a representar a usted, porque ya tiene la G28. Si ya hubo algún proceso o hay algo, o ese abogado se comunica inmediatamente, esa persona se comunica inmediatamente con el abogado, lo primero que nosotros sometemos es un G28 indicando: yo voy a representar a esta persona, todo lo que hay referente a esta persona, indíquenme qué es lo que hay, para entonces nosotros trabajar con el caso y saber qué vamos a hacer con él. Bien. Hay diferentes. Sí. G28 es el que se somete a Inmigración, USCIS. Ahí, si usted va para corte y va a estar ante un juez, ahí sometemos el EOIR 28. Ese es el documento, es algo similar, lo único que la diferencia en el EOIR 28 es que yo soy la que firmo. Usted no tiene que firmar, porque yo tengo, y por lo regular siempre pedimos un G28 para saber, yo tener acceso a toda documentación que USCIS tenga, y entonces ya con el EOIR 28 yo puedo ir a corte y representarle a usted en cualquier proceso que usted tenga en corte. Ese EOIR es el que representa. EOIR. Perfecto. Ya, esa es la representación del abogado en corte, que es muy distinta a la G28. Exacto, la G28 es para el proceso de, si por ejemplo usted va a hacer una petición, si usted va a hacer cualquier cosa que no tenga que ver con corte. Pero si por X o Y a usted lo ponen en corte, entonces el abogado somete ese otro documento para representarlo a usted en corte. A ver. Espera, mientras vamos a saludar porque tengo acá un montón y después si hacen preguntas no puedo. Raúl López, Víctor Vázquez, que nos está viendo, Víctor Vázquez desde Miami, Eric Saldarriaga, César Jiménez, José Manuel Mera, Carmen Conchita Zambrano. José Manuel Mera dice: saludos maestro, siempre su comentario muy oportuno. Rodis, espérate que no vi un cuerno sin los anteojos. Rodis Alcíbar, Janet Tuárez Rodríguez. Un abrazo, está en España ella. Eric Saldadía dice: primo Patricio, usted ha dicho la verdad. Solo se vive diciendo el otro presidente hizo esto, robó esto, y así se pasan la vida. Eric Saldadía dice: y un saludo de corazón, primo, siempre pendiente de sus programas. Felicitaciones. Gracias a Rocío García, Gisela Vélez, Rosa Kuzma, Rogelio Pulgarín, que siempre nos sigue, Tony Muñoz Perusquia, Rogelio Pulgarín dice: hola Edwin, saludos a ti, Mónica, un beso grande, Rogelio. Mayita Santos Mendoza, Marta Teresa Vera dice Velázquez, y Marta Teresa Vera dice: saludos desde Pedernales, Maraví, Ecuador. Y Fernando Orguín Albia nos está viendo un montón. Compañero de comunicación, aquí hay gente que
que nos está viendo y que es interesante, principalmente gente de Latinoamérica. Bueno, hablemos un poquito de Latinoamérica, ya que hay muchísima gente que debe querer venir aquí a ver, venir a pasear o cosas. No, Astrid, hablemos de la semana pasada, de una persona que estuvo años aquí, estuvo niños aquí en los Estados Unidos, se regresó al país, cualquiera que sea, y esa persona se regresó al país y se presenta en el consulado y le da visa. Llega aquí, uno de sus hijos ya tiene 21 años de edad. ¿Cómo hace para que no tenga ningún problema en el servicio de inmigración a la hora de que le puedan dar o no la residencia legal permanente aquí? ¿Esa persona vivió en los Estados Unidos de forma indocumentada? Sí. Habría que ver, y eso ahí sí yo le digo, por favor, busquen un abogado, porque habría que hacer, yo le haría el Freedom of Information Act, el FOIA, para saber exactamente qué fue lo que solicitó cuando solicitó, porque ella estuvo aquí de forma indocumentada, se salió fuera de los Estados Unidos, regresó a su país y allá ella solicitó una visa de turista, es lo que me estás diciendo. Sí, visa ¿verdad? de turista, por supuesto. O sea, habría que ver, porque hay gente que miren, pues, pusieron, no, sí, piensan, yo estuve acá, pero no me agarraron nunca, yo no tuve nada, no pasó nada, yo me regresé acá a mi país y ahora voy a pedir una visa de turista. Y voy a poner, pues sí, yo he vivido aquí, tengo esto, lo que le pregunten, ¿verdad? Y le dan la visa de turista. El problema de esa situación es, al ella tratar de hacer un ajuste acá en los Estados Unidos, porque ellos van a investigar. Y si ella tuvo hijos que nacieron en los Estados Unidos, ellos le van a preguntar, ¿y cómo? Porque ellos tienen manera de averiguar esto. Entonces, ya usted está dejando huella en los Estados Unidos y sabe Dios por cuánto tiempo. Y lo primero le van a preguntar, ven acá, usted estuvo en los Estados Unidos y cómo usted entró la primera vez en los Estados Unidos. ¿Presentó algún tipo de documento, alguna visa? Porque si no, pues entonces entró. O sea, yo le haría, vuelvo y digo, un Freedom of Information y ahora hay ¿Y eso que es una especie de récord? Sí, es un récord por si acaso Migración tenga a esa persona ubicada. Ver qué hay. Y te aclaro que Migración tiene todo el récord, porque mi récord, el día que fui a dar el examen de ciudadanía, estaba todo, los voluntariados, todo estaba ahí. Tienen todo, sí. Y es para seguridad suya, porque no queremos que vayamos para allá y después nos encontremos con algo que no podamos resolver en ese momento y me lo vayan a poner entonces en proceso de deportación, porque eso es lo que pasaría. Y el problema es que lo van a poner en un proceso de deportación cuando ya usted tuvo una entrada y salida, o sea, ya usted estuvo dentro de los Estados Unidos una vez. Ella pudiera haber reajustado su estado. Pero tiene una, claro, sí, que se quedaba aquí dentro de los Estados Unidos es diferente. Porque entonces acá ella podría ver de alguna manera, sí, hay que ver, por ejemplo, Y una persona indocumentada, por ejemplo, está aquí dentro de los Estados Unidos, ya su hijo tiene 21 años, esa persona, ¿qué posibilidades tiene de aplicar y que le puedan dar una residencia legal aunque demore más? ¿O es difícil? Bueno, miren cómo es la diferencia. Yo les voy a explicar. Si es una petición de un hijo o una hija, usted podría, o sea, se hace la I-130, que es la petición. El problema es que usted entró de forma indocumentada. Habría que ver a esa persona, si el padre, o sea, a quien están pidiendo, si la familia, el papá o la mamá de esa persona está aquí en los Estados Unidos. Porque si esa persona está sola, yo no le puedo hacer un perdón, porque no tiene una persona que sea aplicable para el perdón. El perdón es aplicable, por ejemplo, si el caso fuera que lo pide un esposo o una esposa, el esposo o esposa que está pidiendo, que es ciudadano o legal permanent, porque puede ser legal permanent, esa persona tendría sufrimiento si a usted la mandan o lo mandan para afuera. ¿Ves?
Entonces, ese sí me puede hacer, él puede ser calificable para el perdón. El problema cuando lo pide un hijo o una hija y no hay un familiar como un padre o una madre de esa persona que estamos pidiendo, pues entonces ahí tendríamos un problema porque no le puedo hacer el 601A, que es exacto, que es el perdón para que entonces ajuste o trate de ajustar acá. Ese perdón lo tiene que pedir afuera, ¿no? Entonces lo tendría que hacer el proceso afuera todo, y allá cuando le pidan el perdón, ellos van a ver que usted hay que ver cuánto tiempo usted ha estado aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Y es discreción del oficial allá. No es lo mismo uno salir con un perdón aprobado y que no tenga que pasar el proceso de esperar a ver qué le dicen allá afuera, a salir con un perdón y presentarlo afuera y ver qué le dice el oficial. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso yo siempre recomiendo, vayan a ver un abogado, y el abogado pues entonces explora, ¿verdad? Si hay la posibilidad, si hay algún familiar que le pueda servir para el aquí hay un oyente. Ajá. Que tiene 2 chicos con visa estudiando, todavía están estudiando inglés comunitaria, y se me ocurre preguntarte, ¿esos chicos pueden ajustar su estatus de visa de turismo a visa de estudiante? ¿De qué manera? Ya estando aquí en Estados Unidos. Fíjate, eso de verdad tendríamos que estudiarlo un poco, porque entiendo que cuando tú vienes con visa de estudiante No, visa de turismo. Exacto, ellos vienen visa de turismo, pero cuando tú solicitas visa de estudiante, tú lo haces de tu país a la entidad, vamos a decir, a la escuela o a la universidad, ¿verdad? Que sea que va. Y entonces ahí es que ellos procesa la visa. Pero ya estando dentro de los Estados Unidos, yo lo vería un poco difícil hacer un cambio de ese proceso, pues porque habría que buscar una entidad que te dé la oportunidad de entrar en esa universidad. Y las cualificaciones y todo eso. Ellos están aquí con visa de estudiante y están estudiando, con visa de turista y están estudiando inglés. Ellos están estudiando inglés en un centro comunitario. Tú sabes que aquí hay centros comunitarios. No una universidad. No una universidad. Sí, porque no es lo mismo que si a lo mejor estuvieran ya dentro del... Ajá. Qué interesante saberlo. Sería interesante, sí. Me lo voy a estudiar esa parte, porque de verdad que sí, que me causa... ¿Qué pasa cuando 3 hijos nacidos en este país, sus padres son indocumentados, pero su madre, específicamente su madre, tiene una pequeña discapacidad mental y aparte no tiene ninguna familia en México? Y esa persona o ese papá o mamá, ¿verdad? Que estamos hablando, o la mamá, pero el papá también es indocumentado. Sí. Habría que ver si a lo mejor si papá o mamá tienen algún familiar aquí en los Estados Unidos. Los 3 hijos. No, de papá o mamá. Abuelos, vamos a decir. No, porque eso habría que explorar en ese aspecto, porque entonces yo he tenido situaciones donde a lo mejor uno de los 2 no tiene familiar, pero alguno de ellos tiene algún familiar, un papá o una mamá que está aquí, que es una legal permanent, o inclusive puede ser ciudadana, pero que sea, inclusive puede ser legal permanent. No hermanos. No hermanos, porque los hermanos no cualifican para hacer el perdón. Es para que entonces, porque si no, pues sería el mismo proceso, se tendrían que ir afuera a pedir el perdón. Ahora, yo se lo voy a poner al revés con lo que preguntó Mónica. ¿Qué pasaría si esa persona X tiene un hijo con discapacidad y ese hijo ya tiene 21 años con esa discapacidad? Y no teniendo el affidavit, ¿lo puede pedir? No teniendo el affidavit. El affidavit, perdón, el lapsus mental mío, el affidavit. ¿Lo pudiera pedir? Haz de cuenta que es una persona que tiene discapacidad por A, B, C. Yo recuerdo, y
Estoy hablando, hace muchos años atrás, una señora, una persona que sí yo me acuerdo que, porque acuérdate que aunque el muchacho puede tener 21 años, quizás no trabaje porque no tenga capacidad para poder trabajar, pero si usted no tiene capacidad económica para la petición, usted puede agarrar a otra persona. Una especie de sponsor. En un sponsor, exactamente, y entonces ahí pues se puede procesar con un sponsor. Sí, yo me acuerdo de una situación de un muchachito que estaba pidiendo a su mamá. Y, sí. O sea que en eso sí, hay que buscar qué alternativas hay, así que... Claro, hay algunas alternativas. Y hay que ver todo el Saludamos caso. a Obdulia Aguilar Iñiguez, que nos está viendo, a Carmen Jara, a Sebastián Cue, que nos está viendo desde Texas, a Valentina Vélez, que nos está viendo, a Líder Santos Moreira. Sí, ya hay más. Qué interesante, un agradecimiento enorme a todas las Gracias, personas que están sí. viendo esto y que de alguna u otra manera le estamos llevando. Abogada, ya que estamos hablando de eso, hablábamos, si ustedes supieran lo que nosotros hablamos vía interna, hablábamos de la desinformación y de qué manera se engaña vilmente dentro y fuera del país a la gente. Entonces, cuando hablamos de los abogados, Sí. el consejo es no pagarle muchas veces cash a los abogados porque muchos de ellos no dan ni siquiera recibo. Pues usted tiene derecho, porque usted va a pagar, usted tiene derecho primero a que le den un contrato por qué trabajo es que le van a realizar. Y dos, a que le den un recibo por el dinero que usted vaya a depositar o que vaya a dar en ese caso. Independientemente si sea por cash o sea por cel o sea por cheque, lo que sea, usted pida recibo. Eso es un derecho que usted tiene. O sea, y si alguien no le quiere dar eso, entonces usted ahí, vamos a decir como decimos nosotros, echemos un poquito para atrás. Espérate, tengo Me que acuerdo- pensar esto, hay que ver, porque eso es algo que... Yo me acuerdo de un Tiene razón. delincuente, René Orozco, que gracias a Elena García, ella empezó la cosa y yo la seguí, terminó preso. Sí. Él pertenecía al LULAC, era secretario del LULAC y era un delincuente. Le sacó plata a gente que después se deportó, le sacó coches y hasta me acuerdo el día que vino a mi casa a pedirme el coche porque tenía ya la captura recomendada, salió en el noticiero a la noche. Hay Porque que- yo lo conocía. hay que A mí recordar también que- me estafó. Ay, Con Hay la que recordar que solamente Lula de- es una una organización organización de las más grandes de los Sí, y inmigrantes. bien reconocida, sí, Lula. Yo me acuerdo, sí, desde Lula, Puerto Rico, Rifa. Bueno, a mí me estafó, no me acuerdo cuánto era, pero a mucha gente incluso la deportaron, aparte del dinero que le sacó. El Eso es problema, lo que abogada, dice. es que nadie denuncia también. Es que por por el- regla ¿Cómo la va- general el indocumentado Claro, el no documentado no denuncia. denuncia, claro. Por el temor, sí, mucha Claro, gente yo piensa- denuncié porque ya era residente permanente. No, pero como indocumentado, usted También puede tiene hacer, derecho. usted tiene derecho a levantar una Pero querella. pero la gente, Sí. el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Ujú. Si no, por eso que en esta radio lo que hacemos es educación, Sí. para que la gente sepa que Con tiene documentos, derecho, sí. con documentos, sin documentos. Primera vez que escucho esa no primera vez, sino me hizo sonreír. Pero bueno, gracias a Dios, yo no veo, pero sí sé. No, pero es un lema muy interesante. Es un lema muy Acuérdate interesante. que cuando Dios no nos da uno de los sentidos, Ah, no. Amplifican los los otros. otros sentidos son Lo hago, triples. aquí estamos entre amigos y Es hablamos de tremendo esta. con los olores y con los olores. ¡Ay! Sí, es- Puede llegar tiene el oído de Superman. No puede escuchar lo que están hablando en la No, pero, plata de frente. a ver, ¿O no? lo interesante de todo esto es que la gente tiene que entender que cuando se comete un delito, hay que denunciarlo, seas o no seas indocumentado. Eso es así. Porque si tú no lo haces, vas a ser presa fácil del engaño Pero aparte y son del temor. cómplices. Son cómplices. Claro, son cómplices de esa persona. Exactamente. Y eso es lo peor de todo. Antes que nada, ¿cacharte con droga es un delito federal o es un delito, cuando no es federal, cuál es? Estatal. Estatal.
Pero eso puede estar codificado dependiendo en las áreas donde, por ejemplo, por lo regular está codificado en el código estatal. Y ahí tú vas a ver qué es. Y dependiendo del lugar, por ejemplo, si tú lo haces, yo voy a pensar en Puerto Rico. El famoso tema de la ayahuasca, que todo el mundo lo hace acá sabiendo que es ilegal, que no es una droga permitida. Ahora, el ayahuasca a lo mejor en Perú está legalizado, pero acá no. ¿Qué pasa si te cachan con una cosa así? Pues habría que ver bajo qué sección del código, ¿verdad? Está codificado y qué es lo que, pues lo primero que hay que buscar es la sección en Pero la sección federal, y perdón, que sí. la sección federal, Astrid y Mónica, Sí. por ejemplo, es cuando te encuentren algo en el aeropuerto. Eso iba yo A ver, explicar. ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lo federal es, hay ciertas áreas que se, por ejemplo, una base militar, Claro, eso sí. es un área federal. El aeropuerto, aquí la corte, en Claro, el área de claro. corte, son áreas federales. Y ya entonces, pues sí, tienen cierta connotación y hay unos códigos para el área federal. Eso es igual que en Puerto Rico, que tenemos el área estatal y el área federal, porque allá, pues si te cacharon haciendo eso o te agarraron en tal lugar, si es un área federal donde te van a cargar federal. Una persona que tenga la residencia permanente, lo agarran con droga o tiene DUIs, te pueden quitar la green card. Y lo pueden deportar. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Yo siempre les digo a las personas, o sea, tengan mucho cuidado, porque hay delitos que sí, que te pueden llevar hasta un proceso de ponerte en deportación. Los he tenido. Hemos tenido esas situaciones y entonces hay que buscar abogados, criminalistas, para bregar con esa situación en términos de cómo le arreglamos para que sea lo mínimo de sentencia o que se le pueda bajar a lo mínimo para ver que le afecte lo menos dentro de su proceso de inmigración. ¿La bigamia está considerada como un delito de DUI? No sé, yo es pregunto. alcohol. ¿Solamente alcohol? Es alcohol. Pero bigamia es estar casado con dos personas. Claro, claro. A la hora de que tú eres, y lo pregunto porque tengo un caso conocido, esa persona no se quiere hacer ciudadano porque tiene miedo de que lo puedan de quitar la residencia y deportarlo. Eso puede pasar. Porque ¿Está casado con dos personas? Miren, primero hay que ver qué es lo que hay. Si tiene conocimiento que está casado con las dos. Hay mucha gente, Edwin, especialmente que vienen de países como los nuestros, latinos, ¿verdad? Que a veces allá se casan y vienen aquí a los Estados Unidos y como me casé, qué sé yo, vamos a decir, por decir en Venezuela, pues allá me casé en Venezuela, eso no cuenta aquí. Eso cuenta aquí. Mucha gente no descubren eso hasta que están en un proceso. Claro, la persona, inclusive si la persona viene de Venezuela a la hora de entrar, claro, ¿no? Sí, pero no necesariamente sale porque ellos no le van a preguntar si usted está casado o no está casado. Eso cuando entra. Esos procesos salen cuando usted va a hacer algún ajuste. Que ahí es que le pregunto, ¿usted está casado anteriormente? ¿Cuántas veces se casó? Esos son los documentos que se hacen para los procesos que uno vaya a llevar en inmigración. Y hemos tenido casos, yo los he tenido en la oficina, que las personas, no, pero es que yo estoy casada. Y yo digo, pero usted sabe que el problema es que su segundo matrimonio, y hasta un tercer matrimonio, porque lo he tenido. ¡Qué bárbaro! Los últimos dos no están registrados, no son válidos. O sea, usted sigue casado con la primera o el primero que se casó. Los que tuvo después, eso no cuenta. Aquí Rogelio Pulgarín dice, tengo un amigo que es pintor, está casado con una ciudadana americana y ella lo tiene amenazado que si la deja, ella le quita los papeles. Esa es una muy buena pregunta. ¿eh? Rogelio Pulgarín. Es muy buena pregunta. ¿Qué pasa con este tipo de amenaza? Eso es violencia doméstica. Claro. Porque la violencia doméstica no es el golpe solamente, sino es emocional, control
puede haber control económico en ese aspecto, lo está presionando y sugestionando en un aspecto, lo tiene amenazado, eso es una amenaza. Antes hablábamos fuera de micrófono, ya que lo toma. Y se llevan casos de violencia doméstica para hombres. Ahí ya iba yo. Yo he llevado VAWAS, es lo mismo, la ley de violencia doméstica. VAWAS sin denuncia. A la policía. Sin denuncia. No necesitamos denuncia de la policía, lo que necesitamos es un proceso con psicólogo, el expresar un testimonio de qué es lo que él ha estado pasando y qué ha estado viviendo. Y entonces ahí sí, y yo he llevado casos de VAWAS para varones y los han logrado, y hoy día ya son unos de la pregunta que le hicimos fuera del ya micrófono, no se dejan pegar más. la pregunta que hicimos fuera del micrófono, que eso es lo que estábamos discutiendo, el caso de VAWAS. ¿Qué pasará cuando ya terminó todo este caso y el hombre consiguió, pero la mujer en un futuro arregla la documentación, quiere arreglar la documentación y el hijo ya tiene 21 años? Como no denuncia a la policía, no. ¿Ella puede arreglarlo? Ella puede eventualmente, porque ella haría ese proceso por su hijo. Para nada. Y de hecho en el VAWA no necesitamos contactar a la persona agresora, en este caso la mujer. No necesitamos contactar a la persona agresora ni hacer nada. No conlleva que haya que denunciar a la persona. ¿La visa U es distinta a la visa VAWA porque ahí hay una denuncia a la policía? Correcto. ¿O porque es una cuestión de crimen o algo así? Es correcto. Ahí en la visa U es diferente, es porque entonces sí hay que hacer una denuncia a la policía y obviamente pues el proceso, como está denunciando usted, pues ahí ya la otra persona puede salir culpable como no culpable. Claro, porque claro. no, su condición de U visa no está sujeta a que esa persona sea culpable. Hay muchos venezolanos que se están viniendo por las fronteras. Ellos, ¿qué pueden aducir para quedarse legalmente aquí? Que vienen asilados, que vienen a refugiarse porque pues por lo mismo que pide toda la gente que piden asilo. ¿Hay una diferencia entre refugiado y asilado? Es casi igual, ¿no? Yo diría que es prácticamente lo mismo en ese aspecto, sí. Refugiados, bueno, fíjate, los de Afganistán, eso yo creo que es determinación que da inclusive la USCIS. Los de Afganistán, por lo menos los que yo tengo, están catalogados como refugiados humanitarios. Es que estoy tratando de buscar la palabra en español y en inglés. Refugiados humanitarios, o sea, humanitarian refugees, o sea, pues eso son las categorías que le dan, pero es básicamente lo mismo. El problema de Afganistán, como la gente tiene que entender, de que las mujeres en Afganistán, las mujeres viven un calvario enorme. Y después de que el ejército americano se salió, pues es una cantidad que ha venido acá a Estados Unidos enormemente. ¿Tiene el ucraniano, debería solicitar desde allá? ¿O puede solicitar? Los de Ucrania también le están dando refugio. O sea, estamos recibiendo gente de Ucrania. Pero esa gente ya viene desde Ucrania, o en México llegan a México y de México pasan para acá, por ejemplo. Pues fíjate, buena pregunta es esa, porque yo sé que puede ser que lleguen hasta México pero yo entiendo que como hay la situación directa con los Estados Unidos y ellos conocen, esas personas pueden venir y venir directamente y solicitar entonces. Cuando yo hablaba de asilado político me refería a que tenemos el famoso título 42, que hablamos la semana pasada. Y hacemos este programa porque mucha gente le gustó que le repitan. No se lo queríamos pasar grabado la semana pasada, sino que la gente ha pedido esto. Hay mucha gente que nos está escuchando fuera del país. Sí. La gente tiene que entender, y le pedimos a la gente, que no se venga de una manera ilegal al país. Y perdona Edwin, que tenga, porque no quiero terminar y que no lo hable, porque eso me pasó la vez pasada. Ya. Hay un documento que acaba de salir y se enmendó en lo que se conoce el Federal Sentencing of Illegal Entry. La forma indocumentada o ilegal que entran las personas. Ahora se está haciendo más severo el que las personas, pues antes era, me echaron para atrás,
me vuelvo a entrar. devolvieron Rebotaba y me volvía. entra. Y me vuelvo y me echo para atrás Ujú. y vuelvo y me entra. Ahora van a tomar en cuenta todo eso. Y recuerden, si a usted por X o Y le hicieron lo Las huellas, le ficharon, tomaron como huellas, lo decimos ficharon. nosotros, hay información suya ahí. O sea, ellos van a saber. Y ahora lo que viene, y ya tengo el primer caso que bajaron, es de Puerto Rico precisamente, porque ustedes saben que allá tenemos lo mismo, es inmigración de Estados Unidos. Una persona que la deportaron, se fue para afuera y dijo, pues yo me regreso, se regresó. Cuando se regresó, lo agarraron y entonces ahí ellos se dieron cuenta que había sido deportado y que esa era su segunda entrada. Y ahora lo que están haciendo es que les están dando cárcel federal. Le dieron 9 meses a esa persona por esa entrada. Y ahí después de ahí, pero el problema es que usted antes, pues en vez de pasar el proceso de la cárcel, lo deportaban. Claro, o sea, usted no ahorita tenía ya, que claro, ir a la ahorita cárcel. ya va a la cárcel y después pero lo ahora le van a hacer cumplir cárcel federal. Y entonces ahí va a ser otra situación. Claro, ¿Cómo? no, yo sé que la pregunta tuya es cómo vamos a sustentar tantas personas, porque tantos que van, Ese es el hay problema, montones Astrid. que entran más de una sola vez, o sea, eso lo sabemos. Inclusive no se está llevando una estadística clara cuánto están entrando. ¿Por qué? Porque están entrando por unos pasos que ni siquiera sabemos por dónde lo están haciendo. Exactamente. Y me preocupa un poco con las personas del título 42, como tú decías, porque me puse a estudiar un poquito también, y estas personas han entrado y están tratando de entrar y posiblemente hayan entrado más de una sola vez. O sea que en ese aspecto pues tienen esa... El gobernador de Texas te decía fuera del micrófono, los están poniendo en un carro y los están mandando a Washington. Y su declaración es, a ver, ¿qué puedes hacer Biden con esa gente? No, perdón, es una manera peyorativa de parte del gobernador, pero así lo está diciendo. Es decir, a mí no me importa, o sea, yo te los mando. Sí, no, a mí lo que me preocupa es que, imagínate, y yo no quiero ni pensar en esto, que puedan preparar algún tipo como especies de campos de concentración en un aspecto y ahí pongan a toda esa gente. Eso dijo ayer el candidato Trump en Washington. Eso dijo ayer el candidato Trump. No lo he oído porque no vi esa noticia ni nada. No, yo pero escuché el discurso del yo presidente en Trump. contra. No quiero hablar de eso ahorita, pero yo lo escuché y me quedé muy alarmado. Me preocupa una situación de esa naturaleza, en el sentido porque la verdad que nosotros tenemos una crisis en las cárceles, eso es una realidad. Por eso es que la mayor parte de las personas que entran de forma indocumentada los dejan afuera con la famosa bajo su propio reconocimiento, pero es porque no hay espacio en las cárceles para mantener tanta gente. Eso es entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Que ya, espérate, ya tú entraste una vez, tú no puedes quedarte acá, tenemos que ponerte en detención. ¿Y qué vamos a hacer? Es extremadamente grave, ¿no? Son y 57. Es bien duro, yo pienso que es bien duro. Bueno, yo creo que estas 2 semanas, más allá de hablar de inmigración, le queremos informar a la gente. Hay mucha desinformación afuera realmente. Y la gente cree que venir a los Estados Unidos es lo mejor. En este momento absténgase de venir, porque lo único que puede suceder es que alguien los esté esperando para sacarle dinero y muchas veces usted no llega a su fin, sino que muere en el intento. Dediquémonos, en nuestro país hay cosas buenas. Yo sé que a veces la crisis de desconfianza que tenemos hacia los políticos es tremendo, pero la gente es creativa y deben entender que venir a Estados Unidos de una manera ilegal no es la solución. Yo solamente llamo, ya que nos están escuchando, mucha de esta gente es universitaria, ya que nos están escuchando, tratemos las universidades, o traten las universidades de Latinoamérica de buscarles alternativa distinta y traten de pelear para que sus estudiantes comiencen a buscar con la innovación necesaria mejoramiento en su calidad de vida. Qué tristeza da cuando de nuestros países vienen cerebros extraordinarios, vienen unas horrendas fugas de cerebros y que al final del día esa gente llegue en un ataúd. Eso es lo que está pasando acá. Tiene que pasar Centroamérica, tiene que llegar a México, en una enorme violencia que hay en estos países. Todos estos países. No traten de venirse indocumentadamente. No traten.
Primero que en esta época de pronto ni lo intenten con los enormes calores terribles que estamos pasando en la mayoría de nuestros países. Y eso que no hablamos de Europa y de algunos países que la están pasando es tremendamente difícil. Qué gusto es haberte tenido, Astrid, por segunda ocasión. Gracias. Yo creo que más allá, la gente tiene que informarse. Sí. Si usted tiene conocimiento, me parece fantástico. Pero si no te ha informado de nada, le sirve el conocimiento. La información es base para saber qué usted va a notar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la fantasía y la realidad. No se dejen engañar del vecino, del amigo, del familiar. Siempre consulten a profesionales, que es lo mejor. Cuando usted tiene un problema cardíaco, no le va a ir a consultar al vecino. Tiene que ir al doctor para que le mande el medicamento adecuado para la presión, si es hipertenso. Cuando usted tiene que consultar algo legal, no le puede preguntar al primo o al amigo. Tiene que ser donde el profesional. Hágalo, porque si no, estas decisiones pueden ser entre salir adelante, estancarse, o lo que es peor, ni siquiera tener un futuro. Son decisiones tan importantes en la vida que puede ser entre su futuro o su desdicha. Como le dije a Mónica al principio, algún día vamos a hablar de la preponderancia de la mujer, y hay muchas mujeres en el mundo que se merecen. Así que aquellos que quieren ir ver, yo no promociono a nadie, porque también fue política y fue una mujer que ayudó a la CGT, y Mónica sabe de lo que hablo, y murió de una manera increíble, en donde muchas veces esa mujer no sabía en qué ataúd estaba. Fue tremendo lo de... Fue tremendo. Entonces, pero si se quieren ver algo bonito, esta semana en julio, lo que está aquí en Estados Unidos, véanse Santa Evita. Yo no recomiendo películas, pero hay películas como Casa de Papel o como Casa Evita, qué maravilla. que uno dice, bueno, recomendémoslas porque son extraordinarias. Sí. Y algunas cosas hay que hacerlo. Y si quieren leer un libro, lean libros clásicos. ¿Qué es importante leer? ¿Qué es importante sentarse con su familia y hablar de temáticas? No solamente llegue de su trabajo, coma y vayas a dormir. También es importante, es alimentar y alimentar a los demás. La próxima, después de 15 días, ya que hablamos de la introducción de los políticos, vamos a tener un caballero que sí es político y ha trabajado pero muy en un bien. horario especial. En un horario especial de 5:30. Porque va a ser de 6:30. 5:30 a 6:30 para que este político pueda tener una hora con nosotros. Y sabe que lo he enfrentado muchas veces, y él sabe que hemos hablado fuertemente y hemos discrepado enormemente. Bueno, yo no discrepo con los políticos, yo pregunto, no tengo por qué discrepar. Pero es un caballero, y cuando uno tiene un caballero hay que decirlo, aunque yo nunca me he casado con el poder. Esa es la realidad, porque el periodista que se casa con el poder debe de ser cantante o cualquier otra profesión. Pero hay que reconocer que cuando hay un político que ha hecho cosas buenas, también hay que decírselo. Me dijo algo que me impactó. Un día conversábamos y le preguntaba, vengo de Carson City, le pregunto, ¿vienes de algún trabajo político? Vengo de algo más importante que eso. Me sorprendí, comencé a ver, escudriñé, no, pero no ha habido nada en Carson City o en Rito para que venga más importante eso. No, vengo de algo más importante, vengo de una reunión familiar. Me sorprendió porque me lo dijo un político. Muy en serio. Yo a ese señor lo conocí dando una charla sobre violencia doméstica en el consulado mexicano. Termino la conferencia y se me acerca, me da su tarjeta, digo, fulano de tal, yo ni lo conocía, me dijo, cuente conmigo para lo que necesite. Entonces lo miré y le dije, ¿por qué? Porque mi sobrina la vio en televisión, en una entrevista, y quiso atenderse con usted, y usted no le dijo, venga a mi consultorio, le dijo,
tengo un grupo de autoayuda gratuito para adolescentes. ¿Por qué no te venís? Si te sirve, te quedás. Si no, hacemos terapia. Ese mismo señor que va a venir en 15 días a esta radio. Y él sabe lo duro que a veces he sido con él. Pero, aparte de que es un político, es una extraordinaria persona. Sí, Estamos hablando de Moisés Denis. Sí, Fue presidente de la Bob Comisión Denis. de Bob Presupuesto en Denis. el Estado y es un cubano-americano muy interesante, como algunos políticos los hay también. Por eso en mi intervención dije, todos no son malos. El problema es encontrarlo. De tanta noticia mala y parte también es culpa nuestra. Porque siempre la última noticia es la buena y es cuando nadie nos escucha. Cuando ya es todo el mundo. Cuando nadie nos escucha. Exacto. El periodista es aquel personaje que la gente se sienta a ver en televisión porque es el que le informa. Y cuando tú ya ves 15 minutos de Crónica Roja o alguna cosa, mejor le cambian las caricaturas. El problema es que cuando ya damos la noticia refrescante, nos hemos quedado solos. Esa es la realidad. Aunque se pongan molestos, a veces mis compañeros se los digo, pero es una realidad que siempre nos pasa. No todo es malo en la vida, no toda información debe de ser mala y tenemos que aprender a no entrevistar a los mismos. Hay que variar. Siempre entrevistamos a los políticos corruptos o a los que sabemos que son corruptos porque eso es lo que nos genera rating. A veces los buenos pasan desapercibidos y no sabemos que los hay. Una cosa, no tengo por qué decirlo porque no soy quien, pero en la vida hay que aprender a hacer periodismo. Pero también en la vida hay que saber quién es un señor y cuándo está ese señor allí. Porque no solo el título es lo que vale en ti, sino la forma como tú eres, cómo llegas y cómo cautivas, pero eso sí, diciendo por lo menos el 70% de la verdad. El 30% siempre habrá sofistas, como dijo alguna vez Sócrates. Nada más. De antemano, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Que Dios nos ampare. Y ya después comentaremos lo que dijo Trump, pero me dejó muy preocupado con lo del campo de concentración, que no lo dijo así, pero todo el mundo está... Pero vos te das cuenta que viene de un abuelo nazi. Y fíjate Es que una abuela nazi. y que no oí ese comentario, o sea, no oí esa parte de Trump, o sea, pero cuando yo me leí los documentos, ay Dios mío, me dio esa nazi. sensación. Es un nazi. Y yo dije, no puedo creer eso. Ojo que en mi caso yo no ataco al candidato Trump, no lo ataco, no es mi deber atacarlo ni de defenderlo. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero lo que no es, lo que es inconcebible, voy a decir algo que en esto que me perdonen mis amigos los republicanos, si hubiese sido otro personaje que hubiese hecho la insurrección del 6 de enero, ya estuviera preso. Cierto. Totalmente. Porque lo que pasó el 6 de enero no se puede obviar. El 6 de enero en este país casi hay un golpe de Estado. Casi. Tuvimos a metros de que lincharan al vicepresidente, porque si esta turba lo encontraba, Mike Pence lo linchaba. Y no queremos reconocer que eso es verdad. Todavía decimos, como dijo Lindsey Graham en antes, que no hay ningún crimen que perseguir. Matar a un policía dentro del Congreso. Imagínense. Si hubiese sido Mónica, Astrid o yo, que hubiésemos incentivado la violencia para ir al Congreso a hacer algo malo, nos hubiesen puesto 100 años de cárcel y 30 años más. Ojo, no estamos diciendo con eso de que el presidente Trump es culpable o no es culpable. Estamos diciendo que tenemos que depurar y tenemos que de una vez por todas decir quién fue el verdadero autor intelectual de esto. Porque si permitimos esto, el día de mañana va a ser un demócrata que va a hacer lo mismo que Trump o algún otro republicano. Porque si fallé una vez, ¿quién quita que la segunda vez no fallemos? Entonces ahí criticamos a los rusos que tienen a Putin, que es autócrata, o criticamos a Erdogan de otros países, de Turquía, o a Rodríguez Duterte de Filipinas, que son, o Víctor Orbán de Hungría, que son autócratas. Y entonces en este país, por menos casi que de eso, hay un golpe de Estado. Porque si hubiesen matado al vicepresidente o lo hubiesen dejado mal parado de una manera física,
¿Cómo íbamos a decirle al mundo que aquí existe la democracia? 246 años de democracia no la podemos soportar porque a alguien se le ocurrió invadir, decir vayamos todos al Congreso a tratar de que no nos roben las elecciones, cuando en 60 cortes no se pudo demostrar absolutamente nada de que hubo robo, de que hubo fraude, de que hubo amañamiento. Eso lo dice el presidente. Pero los psicópatas son así. Bueno, y así nos despedimos, pero antes, Made in Argentina. Ezequiel o Candelaria, que son los hijos del dueño, es donde se come la comida argentina más rica de Las Vegas y también comida vegetariana y comida mediterránea. Es la mejor parrillada de Las Vegas, con una atención realmente insuperable. 702-642-1111, 702-642-1111, y está en el 5190 Sur Valley View Boulevard, Suite 100, Las Vegas, Nevada, 89118. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.